Las Leonas jugaron la segunda ventana de la FIPRO League 2025-2026. 4 partidos, 4 victorias, terceras en la tabla. Y la conclusión rápida sería ventana aprobada. Ventana aceptable, correcta. Incluso aplaudible si miramos los números. Pero igualmente quiero hacerlo rápido, quiero ir un poquito más profundo. Voy a decir lo que siento con respecto a las Leonas. No me emociona tanto su juego. No me parece que estén en un nivel impresionante. Pero sin embargo están ganando. Y entonces hay una pregunta que me hago que es inevitable. ¿Estamos ante un equipo sólido que sabe competir? ¿O ante un equipo que todavía no termina de despegar? Vamos primero con el contexto. A ver, esto es una ventana intermedia, es un tramo que sirve más como una transición para lo que va a ser el cierre en junio, el cierre posta. No quedó nada definido todavía, nada. La primera ventana había sido acá, en Santiago del Estero, y había sido una serie de partidos que habían dejado un poco de dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado en ese momento? Se lo había ganado a Alemania con lo justo, 1-0. El segundo partido con Alemania se empató, se perdieron puntos. Y contra Holanda, la rival más directa, fue paliza 4-0. Y después un partido que fue suspendido por un temporal. Y este dato de este partido suspendido no es menor. Porque significa que tenemos un partido pendiente contra Holanda. Holanda era rival directa. Es una selección que hoy está claramente muy por encima del resto. El hockey holandés está muy por encima del resto. Y entonces este partido pendiente puede llegar a ser clave. Pero igual, siendo honestos, lo que yo siento es que Holanda juega otro hockey. Está muy por encima a nivel intensidad, a nivel velocidad, a nivel precisión, a nivel decisión. Y es inevitable terminar comparándolo. Bueno, llegábamos a esta segunda ventana con un poco de dudas, como dijimos. Los rivales entonces eran Australia, que hacía de local, y la selección de Irlanda. A ver, en los papeles, Australia estaba en un nivel similar a Alemania de la primera ventana. Y la selección de Irlanda, bueno, era una selección que está bastante por debajo. Era una ventana para sumar. Pero la pregunta era ¿cómo? El primer partido fue contra Irlanda, 5-0, contundente, pero también inanalizable. Hay diferencias que son muy claras. Eran 3 puntos, 6 puntos diría en la ventana que estaban para el calendario. O sea, no cambia demasiado la percepción del equipo. Era lo que tenía que pasar. De hecho, por ahí tardaron un poco en meter el primer gol. Pero contra Australia la cosa fue distinta. Y acá voy a ser sincero. Yo venía muy crítico después de Santiago, después de ver lo que había pasado. Y realmente me puse en modo ver todo plano, lineal, previsible. O sea, yo solo veía eso. Veía un juego que nadie se animaba a salir del libreto. Es un juego de mucha posesión, mucha circulación de pelota, mucho control. Había poca ruptura. Eso es lo que veía yo. Pero apareció alguien. Y es una jugadora de 19 años. Se llama Zoe Díaz. Los que me siguen en X sabrán lo que dije de ella. Ella, en su momento, anticipa un pase australiano cuando el partido era un 0-0, pero pintaba para un 0-0. Era un 0-0 clavado. Anticipa un pase, se mete en el área, provoca un córner corto, que a su vez ese córner corto termina en gol de Agostina Gorcelani, la goleadora. ¿Por qué es importante? Porque no pasaba nada, nadie intentaba hacer nada. Y ella hizo lo que tenía que hacer.
Y ahí se despertaron las alarmas. Eso cambió el partido. Igual no solo por el gol, lo cambió por la actitud. Terminó medio como contagiando el equipo. Yo creo que Zoe Díaz tiene fuego sagrado dentro, tiene hambre de gloria, tiene ese impulso, un impulso que no se entrena. Ya fue mejor jugadora joven del 2024 y no es casualidad. No es casualidad. Me salté el partido contra Irlanda. El segundo partido, el último, contra Australia, también completamente cerrado, 0-0. Ella roba una pelota y termina generando la contra y abre el marcador. Y a partir del 1-0 el juego se libera, se vuelve más cómodo, más fluido. El partido termina 3-0 a favor de las Leonas. Y ese partido, el último, termina para mí como, acá estoy viendo algo distinto. Como que estoy viendo algo distinto, no en el sistema, no en el planteo táctico. Estoy viendo algo distinto del espíritu. Y ese algo distinto que veo del espíritu es provocado gracias a Zoe Díaz. Así que yo nada más lo menciono para tenerlo en cuenta. Ahora bien, voy al punto que me incomoda. Porque el juego sigue siendo opaco. Y esto me da vueltas en la cabeza y no sé cómo decirlo, pero lo tengo que decir. Fernando Ferrara, el director técnico actual de las Leonas, hoy en día propone un equipo muy estructurado. Propone un equipo muy defensivo, muy de posesión larga. No es un hockey muy vistoso lo que juegan las Leonas. No es un hockey que enamora, como supimos ver. Y bueno, y cuando nadie rompe el esquema, cuando nadie se anima, cuando todo es previsible, terminás ganando con lo justo. Y eso es lo que pasó justamente en el segundo partido contra Irlanda, que digamos fue el tercero de la serie. Fue rarísimo el partido ese. Argentina empezó dormida, perdiendo. Lo dio vuelta, creo que para el entretiempo ya había dado vuelta, pero no sobró nada. No sobró nada, contra Irlanda. No debería haber pasado. No debería pasar contra Irlanda. Porque si contra Irlanda ganás ajustado, contra Holanda te pasan por arriba. Lo que pasó en Santiago. Pero ahora, siendo objetivos, a ver. Las Leonas hoy están terceras, está primera Holanda, segundo está Bélgica. Todavía hay chances matemáticas, porque además por el partido pendiente que tenemos contra Holanda. La posibilidad de salir campeón existe. Pero hay que decirlo, hoy en día, a este nivel de juego, la realidad es que me cuesta verlas superando a Holanda en un mano a mano. A ver, puede pasar. El deporte tiene sorpresas y de hecho creo que apuntamos a eso, pero, o sea, puede haber resultados cruzados, qué sé yo. Puede haber una lesión, puede haber una ventana perfecta. Pero si hablamos hoy en día de rendimiento puro, Holanda está muy por encima de Argentina. Muy por encima. Y esto no solo, o sea, no estoy hablando solamente de esta temporada de la Pro League. Porque en agosto está el Mundial de Hockey. Y la pregunta es la misma. ¿Estamos para discutir un primer puesto? Porque si no, ¿para qué, no? Hoy yo diría que el segundo lugar es lo esperable en las dos competencias para las Leonas. Y no va a ser un fracaso. Es una realidad de que hoy Argentina está segunda. Un segundo puesto en Pro League y un segundo puesto en Mundial sería coherente con la historia, con lo que vemos de rendimiento, pero la verdad que el primer lugar hoy lo veo difícil. Lo veo difícil. Si alguno se está ilusionando, lo veo muy difícil. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Ojalá que este video envejezca muy mal. Ojalá. Pero la realidad es que no lo veo.
Bueno, ¿y cómo califico esta ventana? Así ya cerramos. Esta ventana está aprobada. Para las Leonas está aprobada, es correcta, competitiva, pero la realidad es que todavía no me emociona. No me emociona, me falta algo me falta. Espero un salto. No sé, un partido que me diga, bueno, epa, ahora sí. Obviamente que ese partido debe ser contra alguien de nivel. Sí vi carácter, tengo que decirlo, sí vi carácter, eso es muy importante. Y sí vi una jugadora joven, varias jugadoras jóvenes, hay mucho nivel sub-20 en las Leonas que parece que hay futuro. Y eso también importa. Sí, esto sigue en junio, recién en junio, una lástima, encima falta un montón para junio. Ahí se va a jugar todo, se va a jugar y se va a definir todo. Y ahí, bueno, se verá si el equipo está en construcción o si ya está listo para competir de verdad. Si te gusta este tipo de análisis, seguinos en YouTube. También seguinos en X. Somos La Nuestra Data en X. Hacemos seguimiento en vivo. Analizamos las selecciones argentinas con crítica, con identidad y con pasión. La misma crítica y la misma identidad para todas las selecciones masculinas y femeninas de fútbol, hockey, vóley, básquet, handball, rugby y rugby 7. Y hablando de rugby 7, estamos cubriendo al mismo momento que ahora el debut de la División 2 de la Jaguaretes, rugby femenino, rugby 7 femenino. Y a su vez también estamos cubriendo el hockey con los Leones, que están, les anticipo, mucho mejor que esto. Mucho mejor que las Leonas. A pesar de haber perdido 2 partidos. Seguramente los videos los subiré, no los subiré todos juntos, los subiré primero imagino, pero por las dudas voy a dejar acá o acá las tarjetas para que vayan a verlos. Nos vemos en el próximo torneo. Chau, chau.